So guys, you were the lucky ones who were able to be present in this small class. So today we're going to have a very short class. We're going to see just the basics. And anyway, I'm really glad that some of you could attend to the class because I'm going to need some of you helping me reading some phrases. And I think it's time to start. Let me share with you the screen so you can see what are we going to see today. There you go. You have the presentation I prepared for you. So the main topics or the main objectives we will be covering today in a very fast way are some phrases you're going to learn. You're going to see some phrases to ask a favor politely. Sometimes you need to ask a favor and you don't know why. And now you're going to see some phrases, some introductory phrases you can use in order to ask a favor. You're also going to see how to write all right or how to use these 4 words. You know the meanings, all right, okay. So ensure these 4 words you have been using them without want it or not, but you know at least the meaning of some of them, some of these words. Then you will see or you make a fast review of how to make a review. You have done it before. And you will see also the use of 3 new words, although, even though, and even if. Especially when you are writing. As you know, you will have plenty of time to upload your classwork. I will later explain you what it's going to be your homework for the week. And I don't think we will make a Kahoot today because it's a very different and special class today. So we will try to make it as compact as possible so you can have the rest of the time to go and vote freely. So let's start. In order to start with this, asking a favor phrases, you have on your book, if you open your books on page 102, you will find this small conversation. So I'm going to ask, the good thing is that some of you are present in the class and you could help me reading this conversation very fast and short. So I'm going to ask to Anderson to help me reading the part of Jake. And please, Vicky, could you read the part of the professor? Okay, teacher. Ready, Anderson? No? Majo, could you help me with the part of Jake, please? Hi, teacher. Yes.
Empieza. Majito, estás con el micrófono desactivado. O sea, está activado, pero no se te escucha. ¿Por qué me sale así? Ahí. No te escucho Teacher. todavía. Ahí, teacher. ¿Qué me pasó el audio? Yo sí le escucho, teacher. Sí, ya les escucho. The problem was mine, sorry. Now you can start. Majito y Vicky, please. ¿Sí me escucha, teacher? Ujú. ¿Ya? Ah, ya, ok. Yeah, excuse me, Professor Carter, I was wondering if I could ask you something. Sure. Let me just finish off here. All right, so what can I do for you? Well, I wanted to ask a favor actually. Okay, I was wondering if you could write a reference for me. I've been applying for jobs and sure. Do you have the information I need? I need? um yes, but not with me. I'm good. If we all right, I wrote it tomorrow. All right. As long as you come late afternoon, I have class all morning. When do you need it by? Well, I know it's short notice, but will it be okay if I pick it up next Monday? Okay, sure. So was that all? All right, well, see you tomorrow. See you Mhm. tomorrow. Thank you so much, ladies. So here you can see we have a student asking for a favor to the professor. Vicky también debe saber o le debieron haber pedido un montón de favores los students, ¿verdad? Vicky, ¿cuál es uno de los favores o qué suelen acercarse a decirte los students? Por favor, me amplíe el plazo. ¿No es cierto? Ese es uno de los más comunes. Teacher, por favor, ¿me puede aumentar el plazo? Por favor, se me cerró la plataforma. Por favor, ¿no es cierto? Claro, en español es, disculpe, profesora, podría tal vez, ¿no es cierto? Es como que una forma un poco más educada para que no les caiga tan fuerte el hachazo del no. Pues entonces ellos tratan de suavizar o de sonar un poco más educados cuando piden un favor, especialmente cuando es a una persona, pues, que no conocen. Incluso cuando conocen es más, ¿no es cierto? Por ahí Vicky también debe saber bien cuando los hijitos quieren algo, es, mamita, me podrías, ¿no es cierto? Mamita linda, hermosa, preciosa, podrías ayudarme, podrías, ¿no es cierto? Es para empezar a pedir un favor. Entonces, pues cuando alguien quiere algo, generalmente encontramos esa actitud, ¿no? Una actitud un poco más conciliadora, más educada. The same as in English. You will see here we have some phrases we use in order to ask for a favor. So in the first line of Jake, we can find the first phrase in order to ask for something. Look at this. You have, I was wondering if I could ask you something. Me estaba preguntando si tal vez podría pedirle un favor, ¿no es cierto? Es ya una frase para pedir algo de forma educada. Empecemos como me estaba preguntando, estaba pensando si tal vez, ¿no es cierto? Es una forma de empezar a pedir algo. Look at this. We also have another one. I wanted to ask a favor actually. Sí, quería pedir un favor, de hecho. Sí. I was wondering if you could.
Sí, me preguntaba si tal vez usted puede. Y completamos pues con la frase que corresponda al favor que queremos pedir. Also, when you are asking for a favor, sometimes you need to ask for a confirmation. Sí, generalmente cuando nosotros pedimos estos favores, también como que necesitamos confirmar o tratar de mediar para que pues la persona que nos haga el favor pueda hacerlo en el tiempo que tenga libre, ¿no? Porque no vamos a llegar a pedir algo de forma educada y a exigir que nos ayuden, ¿no? Entonces, una forma de hacerlo, miren, es would it be alright? Estaría bien si, sí, en este caso, would it be alright if, estaría bien si, puede ser, estaría bien si hablo con usted mañana, estaría bien si me puede ayudar la siguiente semana, si estamos como dando ese margen de tiempo para que nos ayuden con ese favor que necesitamos. Would it be alright? Okay. And finally, you will see I have found some phrases, extra phrases that you can also use in order to ask a favor. In the book, you have these ones, and now we're going to see some others. Como les dije, un par de oraciones extra que les pueden servir en caso de que ustedes pues quieran a alguien. Sí, las de libros sí son muy utilizadas, pero también tenemos o hemos encontrado otras. Look at this. Here we have could or would. Cualquiera de las dos nos sirven al momento de hablar de forma educada. Could you do me a favor? Would you do me a favor? ¿Podrías hacerme un favor? Could you do me a favor? Sí, exactamente o justo después de utilizar esta pregunta, ustedes podrían utilizar este could you please, ¿sí? Could you do me a favor? La otra persona les va a decir, claro, sure. What's the favor? ¿Sí? ¿Cuál es el favor? Y ahí ustedes van a responder, could you please lend me your book? ¿Podrías por favor prestarme tu libro? ¿Podrías por favor venir mañana? ¿Podrías por favor atender a la clase? Sí, could you please attend to the class? Or could you please pay attention to the class? Look at this. Then we have another possibility. Sí, hay otra posibilidad. Podrían utilizar en lugar del please, could you possibly come tomorrow morning? Okay. Could you possibly? ¿Podrías? Sí, o hay la posibilidad de que, sí, could you possibly? Look at this. We have, could I ask you, could I bother you, or could I trouble you? Es una forma que nosotros hemos escuchado mucho en español, ¿sí? Could I bother you? ¿Podría molestarte? ¿Sí? Could I bother you or could I trouble you? It's another way to say, can I ask you a favor? Could you do me a favor? Sería otra forma de pedir un favor. Also, when you are introducing the favor, como veíamos en el caso de could you please, ¿sí? Cuando ustedes están pidiendo el favor, introduciendo o describiendo el favor que quieren, también podrían ocupar would you mind. Would you mind? ¿Te importaría? Sí, would you mind lending me $5? ¿Sí? ¿Te importaría prestarme unos $5? It's a favor, you know. And finally, we have, would it be too much trouble for you? Would it be too much trouble for you? ¿Sería mucho pedirte? Sí, sería mucho problema pedirte lo siguiente.
These are some other phrases we can use in order to ask a favor. As I told you before, you have some phrases or some specific phrases in the book. And I have here, right here at the bottom of the presentation, the phrases you can use in or you could find in the book. As I told you before, in the book, they were using the phrases I was wondering if I, or if you could, I wanted to, would it be all right, or would it be okay if I. Sí, estas serían algunas de las frases que ustedes pudieron observar en el libro y que nos pueden permitir a nosotros pedir un favor. Así que cuando ustedes quieran pedir a la teacher que por favor les aplace el tiempo de la plataforma, ya saben con qué frases empezar. Teacher, could you do me a favor? Could you please change the hour of the homework? Okay, so these phrases are useful when you want to ask for a favor. They're just for you to remember, ¿sí? Solo para que recuerden un poco. Ustedes ya vieron en clases pasadas, me parece, si no estoy mal, con Teacher Jenny, about some indirect questions. ¿Sí? Cómo hacían las preguntas indirectas. Indirect questions. When you were doing or making these indirect questions, you were using a very specific phrase. Y ocupábamos una frase específica como introductoria para poder crear estas indirect questions. Y una de esas frases era la frase I was wondering. Do you remember? I was wondering if you know where Jack is. Sí, me preguntaba si tú sabes dónde está Jack. Okay, and you also have some other phrases. Tenemos también otro par de frases introductorias que podemos utilizar, como por ejemplo, look at this, we have some of them. You have, do you know where Jack is? ¿Sí? ¿Sabes dónde está Jack? I wonder if you know where Jack is. Si me pregunto si tal vez tú sabes dónde está Jack. Okay, so you can use these ones. Can you tell me where Jack is? Do you happen to know where Jack is? Okay, or have you any idea where Jack is? So you have some phrases you can use in order to start the question in a more polite way. Okay, so you have some pictures down here. Sí, tenemos aquí algunas imágenes. Could you help me making a polite question for these sentences? Ayúdenme a formar oraciones educadas, sí, para estas imágenes. Aquí tenemos las posibilidades de actividades que están haciendo. Ustedes pueden ver en el recuadrito lila que tengo en la parte izquierda, sí, meet again next week, leave a message, have a room for two, please, here's some juicy gossip. Por si acaso, si por ahí no saben el significado de esta, tenemos un adjetivo, el adjetivo juicy, que es jugoso. Si lo podemos utilizar para hablar de comida, something juicy, or in this case, for a gossip. What's a gossip? Bueno, el gossip que tenemos aquí significa chisme. Sí, no sé si alguien ha visto la serie Gossip Girls. Y es de las chicas chismosas, unas chicas que les gusta estar pues hablando todo el tiempo, ¿no es cierto?
Eso sería el significado de gossip. So here we have some juicy gossip. ¿Sí? Escuchar unos chismes o unas noticias jugosas, ¿no es cierto? See another color, explain these figures, put this up there, 2 bottles of water, and get technical assistance. Podrían ocupar cualquiera de esas situaciones o favores que van a pedir de acuerdo a la imagen. For example, in the first one we have a man going to a taxi, right? That's why the favor says, could you please take me to the airport? Could you please take me to the airport? What about number 2? What would it be? ¿Cómo harían la número 2? You can see there are some people and it seems to be a hotel. Parece que están en un hotel. What would you do? What would you choose? ¿Cómo pedirían algo de forma educada en este caso? Tenemos 2 personas que quieren pedir una habitación en el cuarto. Teacher, I said I was wondering if have a room for 2, please. Very good. Lo único que nos faltó es el sujeto. Si ustedes se dan cuenta aquí, miren, después del if tenemos una persona, la que está pidiendo o a la que le estamos pidiendo, ¿no es cierto? En este caso, If she, teacher, if she. ajá, sí, podría ser if she could have, pero en este caso más bien vamos a tomarlo como, me preguntaba si nosotros, porque vemos que están ahí 2 personas, ¿no es cierto? Un chico y una chica, si nosotros podríamos tener un cuarto, ¿sí? So let me write you here so you can see what I'm talking about. Could it be, como me decía, wondering if we could have a room for 2. I was wondering if we could have a room for 2, please. Sí, me preguntaba si podemos tener un cuarto para los 2, por favor. So that would be number 2. Excellent. Do you see number 3? It seems to be some people in a meeting, right? Parece que están en una reunión esas personas. What would you do or what favor would you ask in this picture? ¿Cómo dirían ustedes, por ejemplo, les importaría que nos reunamos la siguiente semana? O me preguntaba si podríamos reunirnos la siguiente semana. Yes, the exact option we're going to choose is the one from Elizabeth. Meet again next week, ¿no es cierto? Reunirnos la siguiente semana. So we can use that, or there's also another option. Tenemos otra opción también por ahí.
Si ustedes se fijan un poco detalladamente en esa imagen, tenemos ahí a alguien que está indicando un cuadro de barras, ¿no es cierto? So we can use the phrase we have right here que dice explain these figures. ¿Podría por favor explicarnos estas imágenes o estos cuadros? ¿Cómo dirían ustedes eso? ¿Cómo pedirían ese favor? ¿Podría por favor explicarnos estas imágenes? How would you say that? Anderson, ¿cómo diríamos? ¿Podría por favor explicarme? ¿Mm? Could you please, teacher? Yes, exactly. Could you please? Could you please? Would you please? Can you please? Cualquiera de esas nos sirve para pedir. Queremos ser más educaditos, más formales del could or would. Could you please? Y luego pues ocupamos ya el resto de la frase. Could you please explain? Sin la G, ajá, sin la G, L. Could you please explain these figures, please? Very good. Now I think in number 4 we have the Gossip Girls. What do you think you can ask? Me preguntaba, ¿no es cierto? Si tal vez quieres escuchar un chisme jugoso, ¿cómo diríamos? Me preguntaba si te gustaría escuchar. O me estaba preguntando si te gustaría escuchar un chisme jugosito. How would you say that? Teacher sería, I was wondering if you hear some juicy just gossip. Exactly, Anderson. Thank you. I was wondering if you want to hear juicy gossip. Very good. That's right. So look how you can ask favors using these polite phrases. Si podemos ir utilizando o pues pidiendo favores utilizando estas frases introductorias. Por lo tanto, es muy importante que le den un vistacito a la página 102 del libro. Si justo debajo de la conversación que me ayudaron leyendo previamente tienen algunas de estas frases. I was wondering, I wonder, could you please. Todas esas nos sirven o nos dan esta idea, esta sensación de pedir un favor. So, let's do just one more. Vamos a hacer únicamente una más. Can you help me, please? Choosing the favor or asking the favor for this one, the last one we have. That people are in a restaurant. Let's imagine they are going to ask for 2 bottles of water. How could they ask for bottles of water in a restaurant? ¿Cómo pedirían ustedes 2 botellas de agua en un restaurante? Ojo que van a estar en un restaurante 5 estrellas, entonces ustedes tienen que portarse a la altura, ¿no? Educaditos, ¿cómo pedirían?
Disculpe, ¿podría darme por favor 2 botellitas de agua? ¿Cómo dirían? How would you ask for 2 bottles of water, guys? Come on, it's the last example we're going to make. El último ejemplo. Teacher, ¿qué era bother? Molestar. Sí, molestar. Pero justo en esas frases que me parece que estás revisando, Vicky, hay una que nos calzaría mucho. Es, le importaría. Tienen esa frase por ahí. Come on, guys. How could we ask for 2 bottles of water? Teacher, good morning. Good morning. Sería, excuse me, would you mind? Y ahí estoy media perdida. Exactly. Would you mind? No sé si Kivas o otra cosa más, no sé. Would you mind? Would you mind? Y sí me perdí. Venas podría ser. 2 bottles of water. Thank you, Ellie. So, excuse me, it's a good way to start. Sí, disculpe. Would you mind helping me with a glass of water? Very good, Lisbeth. Would you mind or do you mind or yes, giving us 2 bottles of water? Perfect. So you can use all of those phrases in order to ask for a favor. Well done, guys. So let's move to the next part. Vamos a dejar de lado, por así decirlo, la parte de pedir favores. Y ahora nos vamos a concentrar en un par de frasecitas. I think I have more phrases to ask for favors. Sí, me parece que preparé un par de frases más para pedir favores. Yes. Look at this. We have, would you mind? Would you be able to? Or could you please? Solo para darnos una idea de cómo va el verbo después, es importante saber que si ustedes utilizan la última frase que ocupamos nosotros, would you mind, le importaría, ¿sí? El siguiente verbo va a estar con ing. Lo que no sucede con las otras frases, ¿no es cierto? Si ustedes utilizaban I was wondering if you could help me, if you could come, if you could write, ¿sí? Pero en esta would you mind, sí vamos a ocupar el siguiente verbo con ing. Look at this. Would you mind helping me bake a cake? Would you mind giving me a ride to school? Y nosotros ocupábamos pues para que nos den 2 botellas de agua. Would you mind giving me 2 bottles of water? Okay, so that's something peculiar about this phrase. Sí, lo único peculiar de esta frase sería eso, tener cuidado con el siguiente verbo, que sería en ing. And as a plus, I think I have some ways to answer for these favors. Sí, también de la misma forma en la que pues vemos cómo preguntar o cómo pedir un favor,
también hay algunas formas de responder a esos favores. ¿Sí? For example, if someone asks you, would you be able to help me study for my exam? ¿Sí? ¿Serías capaz de ayudarme o será posible que me ayudes a estudiar, ¿no es cierto?, para mi examen? You can answer, sure, of course, I'd love to, no problem, I'll be happy to help, or I'd be happy to, I'll be glad to, or it would be my pleasure. Sí, tenemos aquí algunas formas de responder. Sure, sí, seguro. Tenemos un sinónimo que sería of course, sí. We have I'd love to, me encantaría. No problem, no hay problema. I'd be happy to, estaría feliz de hacerlo, ¿sí? Y un sinónimo tendríamos I'd be glad to, estaría encantada también de ayudar. Or it would be my pleasure, ¿sí? Sería un placer, ¿ok? That would be some affirmative ways to answer for a favor. Cuando ustedes se encuentran con respuestas afirmativas a cualquier favor que piden, ¿no es cierto? Pero por otro lado, pueden encontrarse con negativas, es decir, que alguien no les vaya a hacer el favor. En este caso, ustedes van a escuchar frases o respuestas como las siguientes. I'm afraid I can't. ¿Sí? Me temo que no puedo. ¿Ok? I'm afraid I can't. Sorry, but I can't. Lo siento, pero no puedo. ¿Sí? I'm sorry, I'm not able to. Lo siento, pero no puedo hacerlo. No estoy capacitado para hacerlo, por ejemplo. I'm not able to o no puedo hacerlo. Unfortunately, I am not able to. ¿Sí? Es lastimosamente, eso sería unfortunately. Lastimosamente no estoy o no soy capaz de hacerlo. Regrettably, I can't. Lastimosamente, sí, no puedo. Son formas de negarnos a hacernos un favor. ¿Sí? Todas estas frases en rojo. You're also going to see, just let me move to the final top. Voy al último tema que les voy a hablar el día de hoy y es el uso de estas palabritas que ustedes saben el significado, las han utilizado, ¿no es cierto?, en algún punto y que muchas veces no sabemos por qué las utilizamos, ¿sí? Tengan mucho ojo en el uso de estas. All right, okay, and sure nos van a servir para responder de forma afirmativa a algo, es decir, a estar de acuerdo con algún pedido. Si alguien nos pide un esfero, si alguien nos pide, qué sé yo, que les prestemos algo, podemos responder, all right, ¿sí? ¿De acuerdo? Okay, or sure. Cualquiera de esas nos sirven para, pues, estar de acuerdo con algún pedido que se nos haga. Pero, ¿qué pasa con estas de acá? Si ustedes tienen la posibilidad también de utilizar este all right, ok, y la palabrita so, que significaba entonces, para cambiar de conversación. Sí, puede ser que ustedes se sientan un poco incómodos después del pedido que les hagan y quieran darle un twist, cambiar la conversación. En ese caso, ustedes pueden responder all right, okay, and so para cambiar ya de tema de conversación. Okay, so look at this. We have, I was wondering if I could ask you something. Y me preguntaba si podría pedirte algo.
La chica dice sure, ¿no es cierto? Claro, está de acuerdo con el pedido. Una vez que él hace su pedido, ella miren que dice, all right, so what can I do for you? ¿Sí? Está bien, entonces, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Sí? Eso quiere decir que después de all right o okay, si ustedes ocupan este so, ya tienen como que ese cambio de tema, ¿sí? ¿Qué es lo que quieres que haga por ti? Okay, so here we have, I was wondering if you had a few minutes to talk. Sure, ¿no es cierto? Me preguntaba si tienen unos minutos para poder hablar. Eso nos dice la primera parte. Luego tenemos sure. Actually, de hecho, I have time now before my next class. Do you want to grab a cup of coffee? ¿Sí? De hecho, tengo tiempo antes de ir a mi siguiente clase. ¿Quieres ir por una taza de café? ¿Qué responderían ustedes? ¿Cómo responderían de forma afirmativa? Remember, you can use all of the three. Cualquiera de las tres podemos ocupar. Yes, exactly. Elizabeth, podríamos ocupar all right, okay, or sure. Como ya teníamos un sure arriba, vamos a utilizar este okay. Let's go to that place across the street. Vamos a ese lugar que queda justo cruzando la calle. ¿Qué otra frase podríamos ocupar? ¿No es cierto? Teníamos por ahí también all right, ¿no es cierto? All right. All right. Let's walk over there. Vamos caminando para allá. Para cambiar ya de conversación, ¿qué utilizábamos? Entonces, ¿cómo decíamos ese? Entonces. Exactly, Galito and Ellie. So, what's up? Entonces, ¿qué más? ¿Qué hay de nuevo, no es cierto? So, what's up? Well, I wanted to ask you a favor, actually. Miren cómo nos enganchan. Le llevan a tomar el café y le dice, well, I wanted to ask you a favor, actually. Bueno, de hecho, quería pedirte un favor. Oh, es la respuesta. ¿Qué ocuparían ustedes? Si quieren decir, oh, claro, entonces, ¿qué necesitas? ¿Cómo diríamos? Primero ocupamos una palabra que nos permita estar de acuerdo con el pedido del favor. Y tenemos tres opciones. All right, okay, and sure. ¿Cuál utilizarían ustedes? Ok. Vamos a utilizar la de Galito. Oh, ok. Entonces, ¿qué necesitas? So, ¿no es cierto? So, what do you need? ¿Qué necesitas? Well, you know I'm going on an exchange program for 2 weeks. Bueno, tú sabes que me voy de intercambio eh, por 2 semanas. ¿Qué le responderían aquí? All right, okay, or sure. Or so. What would you use?
Bueno, sé que te vas a... Okay. Well, you know I'm going away on an exchange program for 2 weeks. Okay. Le responde alguien. O all right, también podría ser. Ya hemos utilizado mucho ese okay. All right. Está bien. I heard you're going to Brazil. Escuché que te vas a Brasil. Y ahí responde, sí. Entonces, Teacher, no le escucho. Voy a salir y voy a volver a ingresar, ¿sí? Porque no le escucho nada, a ver si es que ella le logro escuchar. no hay problema. So, I heard you're going to Brazil. Yes. I was wondering if you could feed my snake. Imagínense, antes de cambiar de tema y seguir en el hilo de que se va de viaje y que se va a Brasil, miren, entonces ya quiere introducir ella el favor, quiere cambiar de tema. ¿Qué utilizarían para cambiar de tema? So, very good, Lisbeth. So, I was wondering if you could feed my snake. Me preguntaba si puedes darle de comer a mi serpiente, dice. ¿Cómo estarían ustedes de acuerdo? Okay, sure. Thank you, Lisbeth. Okay, sure. Thank you so much. That's great. Otra vez vamos a cambiar ya de tema. Ya agradecimos por el favor, nos van a dar dando de comer a la serpiente y ahora queremos ya volver a otro tema. ¿Cómo cambiábamos de tema? That's great. So again, exactly. Vamos a utilizar ese so otra vez, ¿no es cierto? Muchas gracias. Qué chévere que ya tenga quien me dé dando de comer a mi culebra, ¿no es cierto? A mi snake. Oh, that's great. So, well, can I get you a coffee? Entonces, ¿te puedo comprar un café? ¿No es cierto? Estamos como que ya cambiando el tema, ya no seguimos en el mismo tema. Thank you guys. So here we have some phrases you can use. Cuando ustedes responden pues a un favor de forma afirmativa, pueden, o cuando ustedes están de acuerdo con hacer ese favor, pueden utilizar all right, okay, and sure. Pero si ustedes ya quieren como que cambiar de tema, avanzar, pueden ocupar la palabra so, ¿sí? O cualquiera de esas afirmaciones, all right, okay, seguidas de pues esta palabrita so, que dice o que significa para nosotros entonces. So, and that would be the first part you're going to see today. Now, teacher Jenny is going to explain you very fast the next part. So pay attention to teacher Jenny. Good morning, everybody. Hello. Hi, teacher. Hi. Hi. Well, so yes, today we were gonna start with a new topic, but well, it was supposed to do an interactive activity at the beginning, but as we don't have much time because we have to vote, we're gonna start directly with the topic. Okay. But first of all, I'd like you to read a review of a very well-known film, which is Avatar. Here's in the book this review, but we're gonna see what's about. So it says, Avatar
is magnificent, mesmerizing, and memorable. So I'd like you to help me reading, please. Let's start with somebody. Could you, Anderson, help me, please? Are you there? No? Okay, let's go on with Elizabeth. Can you help me reading, please, girl? Hi, teacher. Okay. It's an action movie, science fiction, and fantasy all in one, with, of course, some romance. Avatar. Oh, okay. Avatar. How can I say that? Directed. Is it okay? By James Cameron. Is. Ok, yo con los números no estoy muy bueno. 162. 162, thank you. Minutes of thrilling, entertaining. Millions of people saw the movie worldwide on its opening weekend. It went on to win a string of awards and break box office records, including the record for the highest grossing film of all time, with more than 2 billion in sales, finally ending the 12th reign of Titanic. The story takes place in 2151 54, sorry, on the moon Pandora, where 10-foot tall, blue-skinned, human-like creature, the Navi, live in complete harmony with their environment. Pandora is rich in minerals, and humans who have an energy crisis on Earth have traveled to Pandora to conquer it and to mine its minerals. Since humans cannot breathe in Pandora's atmosphere, they use navis like avatars, which they control. Sam Worthington give excellent performance as Jake Sully, who becomes sympathetic to the Navi and their desire to protect their homeland. There is an inevitable conflict that ends in a violent war, and the computer-generated special effects are stunning. The music is memorable, and the invented Navis language is memorizing. All in all, it's a movie that keeps you firmly glued to your seat. I have already seen Avatar several times now, more recently in 3D. It's one of those movies that you could watch again and again. Sad, scary, exciting. I'm sure every viewer will find his or her own way to describe the movie. If you haven't seen it yet, I recommend it. At least then you'll be ready for the sequel. And I, for one, can wait. Thank you so much, girl. Very good reading, very good pronunciation. So here we have some readers' comments, which says, I haven't seen this movie yet, and I can't comment on the acting or anything, but my friends say it's the best movie they've ever seen.
Then we have John. Although it sounds good, I'm going to see this movie. I heard it's violent in parts and I don't like violent movies. And finally, also, and it says, even if you don't like sci-fi movies, you'll enjoy this one I did. And finally, Maribeth, I loved this movie even though I cried all the way through. Okay, so this is a review. Mm, tell me, Galo, are you there? Galo, yes? Sí, teacher. Okay. Does the review encourage you to see the movie? ¿Te motiva esta reseña a ver la película? Does this review encourage you to see the movie? Uh, yes. Yes, why? Um, eh, eh, porque es una historia de fantasía, de ciencia ficción, Okay, now in English. for history, fantasy, and science fiction. Science fiction. Thank you, boy. Because it's a story of fantasy and science fiction. And also because of the recommendation of the reviewer. Miren la recomendación. Aquí it says, I'm sure every viewer will find her own way to describe this movie. Even if you haven't seen it, I recommend it. Because of this, it's like, okay, I want to see it. I recommend to watch this movie. And that would be it. Then we have some of the expressions that probably you haven't heard before or you haven't paid attention. In the first it says a string of hours. A string of hours. So yes, here it says it went on to win the movie. It went on to win a string of awards and a break box office records. So let's see what are the meanings of this. For example, in the first it says a string of hours. Which of these meanings do you think it is? You won't get up so you don't miss anything. A fight, several one after another, movies that continue a story begun in a previous movie, do better than ever before, or earned more than any other has ever earned. Which could be? ¿Cuál creen que sea? A, B, C, D, or F? A string of hours. The last one, you'll be ready for the sequels. Sorry. And more than any other has ever earned. Let's see. Oh, it's letter C. It says several, one after another. Oh, it's because a string of hours is like a series of hours, como una que se va aumentando. You are going to increase. It's a string of hours. Several, one after another. In number 2, it says break box office records. In this case, I would say is that one, the letter F. Let's see. Oh no, it's letter E. It says do better than ever before. Do better than ever before. Break box. Oh, es como que dice break box office records. O sea, la mejor break. You didn't expect that. Number 3, the highest grossing film of all time.
In that case, ahora sí viene nuestra que estamos ahí luchando con la F. In this case, yes, I would say letter F, yes. The highest grossing film. So, earn more than any other has ever earned. Ahora sí que ha ganado plata Avatar. A lot of money. Number 4, it says conflict that ends in violent war. Okay, what's a conflict? A, B, C, D. A conflict. Which one do you think it is? Letter B. Exactly. A conflict is a fight. That's it. And then we have keeps you firmly glued, like pegado to your seat. Which one do you think is in this case? Glued to your seat. Letter A, exactly. You won't get up. No te vas a levantar, so you don't miss anything, que no te pierdas nada. And finally, number 6, you'll be ready for the sequels. Of course, it's gonna be the last one that it's missing, which would be letter D. Thank you so much, girl. That would be it. Okay, guys, now let's continue with our next activity. Yeah, let me see. And the next activity is about the characteristics of the review. Okay, so we have seen this, we have seen this as, wait me just a second. Wait me just a second, here it is. Yeah, so we have seen an example of a review. Now we're gonna see how to write it. So here it is, how to write that review. And we have to take into account following aspects, okay? The first is that a review should use interesting vocabulary. That's very important because the vocabulary catches the attention, okay? And because of that, it says try to catch the reader's interest. Because a review, it's not boring. It's like, oh, it was a good movie. Yeah. No, it's like, it was an amazing movie and I really recommend it because na, 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 na. Okay? So a review, una reseña review, it's like recommending something. Ya, es como recomendar algo o tal vez no recomendarlo. O sea, es como darle tu opinión, like giving your opinion. But first, you have to describe it. Well, later we will see the structure. And then also, a review should be clearly organized. Okay, be very organized. Also, it has to use a neutral style. Okay, a neutral style, not like having other things. Okay, and then we have the structure. This is the most important part. The first that we have is the introduction. Like in every writing, most of the time we have our introduction. And in the introduction, we are gonna say, what are we reviewing? Yeah, I mean, what are we reviewing? I mean, the film, if it's a film, or if it's a book, and you're gonna say the title, okay? The film I would like to review is Avatar. The book I would like to review is El Principito, The Little Prince. Yeah. Or also, here's another option. The last film I saw was Gone Girl. The last book I read was na 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 na. Okay. So in this case, don't forget that in the introduction, you just have to talk about the title, about the movie or book or restaurant that you have gone or you have seen or you have read. And you just give a little explanation. Then it says, number 2, explain.
give details of what you are reviewing. In this case, you're gonna tell a short story or a short summary, un pequeño resumen, a short summary of what you've read or of what you've seen or of what you've done. Okay? For example, this story is based on a book, no, no, no. Or this story, this film, it's about a girl who went to, no, no, no. Okay? That would be the number two. And in number three, we have our do's. Which is the most important part because Teacher Jenny, are you there? Guys, can you hear to Teacher Jenny? No, teacher. Se le pausó, no parece que algo pasó con su internet. yes, my internet connection today is very unstable. Yeah. So I was here in number two. Give details of what you're reviewing. In this case, you're gonna tell what's the story about, or what's the film about, or what's the restaurant about. And finally, in number three, and this is the most important part because the readers are gonna want to see your opinion, yes? So they probably will be very attentive to this part. And it says, opinion, give your opinion of what you are reviewing. Yes, so after telling which is the title, after telling what's it about, you would say if you recommend it or not. So it says, I would recommend this film to anyone, and you have to give a reason why. I would recommend this film to anyone because it was interesting, it made me feel surprised, or although I enjoy it, I wouldn't recommend it for. Yeah, although I enjoy it, I wouldn't recommend it for children, maybe, if it's too violent. Okay? So three steps. Introduction, explaining, and opinion. Okay? Three parts. And finally, we have our do's, which are some aspects that it probably shouldn't be forgotten. In the first, it says, do try to use a range of interesting vocabulary because if it's too boring, it's gonna be uninteresting. It says try to use a range of interesting vocabulary to bring the film to life for the reader. Okay, to make him feels like he is living that movie or film or whatever. And it says number two, do remember to link ideas clearly. Ok, aquí tenemos los connectors que vamos a ver en un ratito, even though, even if, y although. Pero aquí dice clarito, do remember to link ideas clearly and to link paragraphs together because the connectors are crucial. And finally, do remember to give your opinion clearly at the end. Sí, nuestra opinión es súper importante en estos casos. Very, very important. De lo que pensamos del lugar, o de la peli, o del libro. Okay? So that would be the first. And now, let's continue with the next, which is the explaining of although, though, and even if. Okay? So these are the connectors which we should take into account because we are going to use this for the review, okay? Para la reseña que vamos a hacer for el classwork of today, we're going to use these three conjunctions. First of all, we should know what's a conjunction. It says, it's a word which links two clauses, ¿sí? Es una palabrita que une dos como mini oraciones, okay? It says, although and though. Ya. Entonces, las que vamos a aprender ahora son although, though, and even though. Even though it's very similar to if, even if, sorry, to even if, so don't worry, because it's gonna be a very similar explanation. So, although and though, it says, you can use although, or though, or even though to introduce a subordinate clause.
A subordinate clause is the second clause, okay, in which you mention something which contrasts with what you're saying in the main clause. Yeah, maybe right now it's not clear, but with the examples would be clearer, okay? So here it is, an example. Later we will see more examples. I have more examples. So it says, although it's a bit late, yeah, so the meaning of although it's gonna be aunque, okay? And we're gonna use it to explain contrastive ideas, ¿sí? Como se dan cuenta, aquí tenemos dos mini oraciones, una, coma y dos. Ya, entonces lo que vamos a hacer es contrastar las dos ideas. Although it's a bit late, aunque sea un poco tarde, I'd like to go out. Me gustaría salir. Entonces yo estoy contrastando, ¿sí? Porque digo pues algo que por ejemplo es muy tarde, pero aún así me gustaría salir. Para eso mejor vamos a ver estos ejemplos que están mucho más claros. Ya, here we have contrasting ideas. Entonces acuérdense, es cuando vamos a contrastar dos ideas. De la primera oración a la segunda o de la segunda a la primera, ¿ok? Yeah. So here we can use although, even though, and even if in the middle. ¿Sí? Los podemos utilizar en el medio. And here we have some examples. I'd like you to help me read it. Liz, are you there? ¿Estás ahí, Liz? Beth Muñoz? Yes, teacher. Okay, help me read it, please, girl. He won't do it. He won't do it throat. He was tired. Exactly. Thank you, girl. So, yes, in this case, as you can see, although. Primero la pronunciación de esto es media rara, ¿no? Porque cuando nosotros vemos una TH ya decimos con la Z de los españoles. But no, 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 no. In this case, it's gonna be with V. Although. Although. He won't do it, although he has time. ¿Ok? Y como les dije, although significa aunque. Entonces, aquí tenemos two contrastive ideas. No lo hará, aunque tiene tiempo. He won't do it, although he has time. Y se dan cuenta que el although, where is it? At the beginning, in the middle, in the end. It's in the middle. ¿Sí? Podemos utilizarlo en el medio. ¿Ok? Let's go on with the next. Victoria Ruiz, are you there? Vicky. Are you there, girl? No. Okay, let's continue. Maria Jose, are you there? No. Okay, so we're just working with like around 3 people. Okay, somebody chatted. Oh, okay. Can you speak, Maria Jose? No, no puedes hablar. Your microphone doesn't work. Okay. So let's go on. It says, he won't do it even though he has time. Ya, todos estos tres, although, even though, and even if, significan, o sea, son sinónimos. Aunque, a pesar de que, yes, with those two. Entonces, los vamos a usar for contrastive ideas. So it says, no lo hará a pesar de que tiene tiempo. He won't do it even though he has time. Entonces es lo mismo, ¿no? Aunque tiene tiempo y a pesar de que tiene tiempo, sino que son sinónimos, no more. Then we have, he won't do it even if he has time. Lo mismo, no lo hará aunque tenga tiempo, no lo hará a pesar de que tenga tiempo. And he wouldn't do it even if he had time. Aquí tenemos otra opción, no lo haría, but which is the same. That's the use or even if, even though is the same.
Okay, aunque y a pesar. And remember that is for two contrastive ideas. And then we have at the beginning, yeah. So we already saw in the middle. Now, at the beginning, we have other examples. So here we have, although he's going to Paris, comma, I don't know if he will be able to attend the meeting. Entonces, se dan cuenta que cuando está en el medio no utilizamos ninguna coma, va directo. Pero cuando estamos utilizando although, even though, or even if at the beginning, en ese caso, cuando se acabe nuestra primera oración cortita, ponga su coma, téngala. Although he's going to Paris, comma, I don't know if he will be able to attend the meeting. Aunque va a París, no sé si podrá asistir a la reunión. En este caso, ¿cómo le transformaríamos? A ver, tell me, Eli. Girl, ¿cómo le transformaríamos el although para que vaya a la mitad? Porque sí podemos hacerlo. Entonces sería he's going to Paris although he will be able to attend the meeting in the middle. Yes, exactly, girl. That's it. He's going to Paris, although I don't know if he will be able to attend the meeting. So we can Teacher, change. una pregunta. Tell me. ¿Sí se la puede utilizar como condición con el if? How? ¿Cómo le quedaría? If he's going to Paris, although I don't know if he will be able to attend the meeting. I don't think it makes much sense. Como que le estamos, ¿cómo se dice cuando repetimos? Redundando dos veces lo mismo, me suena a mí. A ver, vamos a escribirle para ver si nos queda bien. If he's going to Paris, a ver, if, ya me vi como dijiste. Sí, así mismo hizo la oración. If he is going to Paris, To Paris, though. I don't know if he will be able. Ya, si él se va a París, aunque no estoy segura si él será capaz. Entonces, como que le estamos redundando doble vez el did. Más bien hay que tener cuidado, sí, o sea, tienes ahí un if. ¿Sí? Y sí, yo les he dicho que cuando vean el if es una condición. Si tú pones el if adelante, más bien sonaría como un sí de respuesta. Generalmente cuando te preguntan, ¿Are you going to Paris? ¿Vas a París? Tú respondes sí. Él se va a París o sí, yo me voy a París, pero ese sí como de respuesta de una afirmación, estás diciendo sí, sí me voy. Ese sería un yes, no un if. Que eso generalmente es lo que suelen confundir o lo que el traductor les da cuando ustedes ponen sí voy a hacer la tarea el día de mañana, pero es un sí de afirmación, están afirmando que sí van a realizar esa acción. En ese caso es sí, sería el yes. Pero aquí, si tal vez tu pregunta, Liz, es si es que pueden haber dos if en una oración, dos if condicionales, no es común ver dos if condicionales en la misma oración. Generalmente tienen, acuérdense que tienen la condición y la consecuencia. Y entonces, generalmente if es la condición. Si haces esto, pues la consecuencia va a ser algo adicional, ¿no es cierto? If he goes to Paris, he will be happy. ¿Sí? Si él se va a París, él va a ser feliz. ¿Sí? Ese es como que la causa y el efecto en el caso de los condicionales. Aquí sí tenemos un if, pero mira, dice, he is going to Paris. I don't know if he will be able. Sí, no estoy seguro si él va a poder. Sí, es como que estamos dando esa condición, no estamos seguros de que vaya a pasar algo, ¿sí?
Ese sería el caso. No sé si está un poco más claro, Liz. Yes, teacher. Okay, sí, sí está claro. Pero no necesariamente con el although, even though, and even if vamos a utilizar condiciones, sino que justo el Ujú. ejemplo da que fue condición. No necesariamente tiene que, justo nos toca una condición, but not, it's not necessarily a condition, okay? Yes. So that's what I was telling you. And then we have the same. Even though he's going to Paris, I don't know if he will be able to attend the meeting. Lo mismo, ¿no? Aunque, a pesar de que, aunque, ¿ya? Even if he goes to Paris, I don't know if he will be able to attend the meeting. Aunque vaya a París. So remember that this could be even if also in the middle. He goes to Paris even if I don't know if he will be able to attend the meeting. And the same here, even if he went to Paris, I don't know if he would be able to attend the meeting. ¿Sí? Así utilizamos nuestro even if, even though, and although for two contrastive ideas. And now I wrote 3 Spanish examples for you to translate it into English and see if it's clear this topic because you will do your homework regarding this topic. So let's see the first. It says, tenemos que resolver este problema ahora, aunque todos queramos ir a casa. A ver, escríbanme en el chat cómo creen que podría quedar estos ejemplos, utilizando nuestros even though, even if y although. Vamos a hacer estos ejemplos and then we go. That would be all, guys. So, okay, guys. So, I noticed that I didn't tape some things, so it doesn't matter if you leave. I'm going to explain you very fast what do you have to do as a homework in classwork. I told you guys, les decía chicos que pues el video de esta semana, es decir, lo que van a realizar desde el día de hoy hasta el siguiente domingo que pueden subir la evidencia, es el video. Este video es un video corto, es de 2 minutos máximo, ¿sí? You're going to tape a short video de 2 minutos máximo. En este video ustedes van a utilizar Present Perfect Continuous, que es lo que hemos estado viendo, ¿sí? Y también el vocabulario sobre cómo describir las películas o las series. So you're going to make a video and you're going to answer the following question. Su video, en este caso, pues va a responder a la siguiente pregunta. What TV or what new TV series have you been watching lately that you would recommend? Tell us, what is the series about? ¿Sí? ¿Qué serie de televisión o de Netflix han estado viendo últimamente? ¿Sí? Que nos podrían recomendar. Dinos de qué se trata la serie. So that it's going to be your video. De eso se trata el video de esta semana. No se olviden que este video ustedes lo pueden subir pueden subir la evidencia hasta la siguiente semana. Sí, hasta el domingo de la siguiente semana. Talking about the classwork. Sí, su classwork. Miren, en pantalla ustedes tienen el classwork. Este classwork, por cuestión de votaciones, pues lo van a subir hasta el día de mañana a medianoche, lunes, medianoche. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a realizar? Pues básicamente actividades sencillas que tienen que ver con el tema que vieron hoy, es decir, sobre el uso de frases para pedir favores.
In the first exercise, en este primer ejercicio, ustedes van a completar estos espacios en blanco con las oraciones que tienen en el recuadro azul para pedir el favor. So, I was wondering if I could miss the next class. ¿Sí? En esta primera columna, ustedes van a completar con las frases en el recuadro azul para formular el favor. Luego, en el espacio que tenemos aquí en una columna, si ustedes tienen la letra D, porque van a ir uniendo, ¿sí? Con pues las razones para pedir ese favor que encuentran en este recuadro rosadito de aquí. Okay, so in this case, I was wondering if I could miss the next class because I have to retake a math test that day. ¿Sí? Es la razón o el motivo por el que estamos pidiendo ese favor. Y vamos a unirlo, sí, con las opciones que tenemos en el recuadro en rojo en este caso. Así que para esta oración que ya les he dado como ejemplo, pues la opción correcta sería la letra D. Y así continuamos haciendo para las que restan. En la segunda parte ustedes tienen un listening. En este listening ustedes van a entrar al link y van a escuchar a 4 personas. You're going to listen to 4 people asking their bosses for favors. ¿Sí? Van a escuchar a 4 personas pedir favores a sus jefes. ¿Sí? En este caso ustedes van a marcar en el pedido o en el favor que esté pidiendo cada una de estas personas. Mucho ojo porque hay uno extra, ¿sí? Hay uno que les va a sobrar, hay un favor que les va a sobrar. Entonces, mucho ojo. Una vez que ustedes hayan señalado, ¿sí? El favor que pide cada una de estas personas, van a escuchar nuevamente el audio, ¿sí? Y esta vez porque van ustedes a escribir la razón o el motivo por el que pedían estos favores, ¿sí? Aquí van a escribir ustedes la razón o el motivo de que hayan pedido X favores. Y sí o no, yes or no, yes if the boss agree to make that favor, and no if the boss disagree to make the favor. ¿Ok? Entonces, vamos a escribir sí, si es que el jefe decidió ayudarles, sí, para hacer este favor, y no, pues si no estuvo de acuerdo con ese pedido o ese favor. La última parte que tienen ustedes aquí del classwork es hacer un review, ¿sí? Escribir un review de un restaurante, en este caso, que no les haya gustado. Es decir, que su reseña no va a ser tan positiva, ¿no es cierto? No se olviden que para este review ustedes van a tener que responder, o para que se les haga más fácil pues estructurar el review, básense en estas preguntas. What's the name of the place? What's the name of the restaurant? Where did you go? ¿Dónde quedaba ese restaurante? ¿A dónde fueron? Who did you go with? ¿Con quién fueron a ese restaurante? What did you have to eat and drink? ¿Sí? ¿Qué pidieron para comer o para tomar? Okay. Did you order a dessert? Tal vez pidieron algún postre. What didn't you like about this place? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó de este lugar? Would you recommend it? And why not? ¿Lo recomendarían? Sí, no, ¿por qué? Don't forget to use the words although, even though, or even if. Contrast of ideas. Si no se olviden de utilizar estas palabritas que vimos en clase para contrastar. Just in case you have forgotten the explanation, I'm not sure if the part of Teacher Jenny was right tape. Sí, no estoy segura si se grabó completa la parte de Teacher Jenny, pero en caso de que les haya quedado la duda de cuándo utilizar el although, even though, and even if, en la pantalla ustedes pueden ver su uso, ¿sí? Decíamos que although, even though, and even if
significan a pesar de, ¿sí? O aunque. Todos tienen este significado. ¿Sí? Although, even though, or even if. Y los utilizamos para contrastar dos ideas, una afirmativa y una negativa. ¿Sí? Hacemos un contraste de ideas. Don't forget that you can use the three of these contrasting words at the beginning or at the middle of the two sentences you are contrasting, ¿ok? Podemos utilizar estas palabritas, ¿sí? Ya sea al inicio de la oración o en medio de las dos oraciones contrastantes. Don't forget that, guys. So that would be it for today. We see you next class, guys. Have a very nice week. Don't forget, classwork is up tomorrow midnight and your video is up to next Sunday midnight. Have a really nice day, guys.